Bueno, al grano. Creo que a ninguno de nosotros es ajeno el hecho de que el romántico es un género que en sí mismo no es sinónimo de mediocridad y tontuna, sino más bien su trivialización, sobreexplotación y el no tener los pies sobre la tierra no nada más de vez en cuando, sino casi todo el maldito tiempo a la hora de narrar el porqué del magnetismo, la colisión o el alejamiento emocional entre seres humanos, ya sean de distintos o del mismo sexo. Los animes de los que pienso hablarles hoy contienen romance en sus tramas, aunque no podría decir por ello que este punto en común es precisamente su eje central, lo que debería, en teoría al menos, clasificarlos como interesantes al no caer en lo unidimensional y, no obstante, interesante es el calificativo que menos me inclinaría a emplear para referirme a alguno de ellos. Parte 1. Como sea, Relife presenta en su título el punto principal del anime. Es decir, la posibilidad de repetir o rehacer la vida, de tener la oportunidad para ello, no necesariamente regresando en el tiempo, sino más bien recobrando la juventud que se dejó atrás a través de métodos experimentales y nada convencionales. De vernos en la posición de optar por dicho rumbo, ¿qué haríamos? Y, claro, de acceder, ¿qué consecuencias traería ello a nuestras vidas? Kaizaki Arata, en la segunda parte de sus 20s y luego de constantes fracasos en el mundo empresarial nipón, decide aceptar el ofrecimiento de Yoake Ryo, quien le encontrara en un lamentable estado luego de una noche de copas, producto de su antes mencionada desilusión con la voracidad e inhumanidad del ambiente corporativo, de ser conejillo de... sujeto de investigación para el proyecto Relife, que consiste en rejuvenecer 10 años e ingresar a una escuela preparatoria con el fin de entrar en contacto con otros estudiantes que podrían cambiar el curso de sus vidas, gracias a la experiencia de estos veteranos disfrazados de alumnos, y así matar dos pájaros de un tiro, pues los adultos sujetos del estudio podrán a su vez meditar sobre qué fue de sus vidas y cómo podrían cambiar el curso de sus existencias actuales, volviendo a sus años mozos. Ahora bien, dejando de lado la por demás obvia pseudociencia soportando endeblemente la trama de la historia, pongamos la mente en off un momento, que es algo que hasta hace poco decidí cambiar en mi vida tanto como lector y como crítico, y concentrémonos en lo que más se esfuerza el trabajo en vendernos, la ingenuidad de la juventud y la decepción de la adultez cara a cara. La preparatoria en la que Kaizaki es puesto contará no únicamente con estudiantes regulares, en normal contacto con su línea espacio-tiempo, sino también con otros infiltrados adultos, ya sea en calidad de sujetos o de supervisores del proyecto, quienes se hallan en un constante devenir psicológico al encontrarse en ambos lados de la cerca, siendo mayores de edad, con uniforme escolar. El proceso de aprendizaje entre ambos grupos, como ya antes dije, será mutuo, y en este se producirán espacios para la amistad, el estudio, y lo que vendría a ser lo más importante como foco principal de este video, el romance, o al menos conatos de este, que servirán como carbón para el shipping y, para nuestra enorme molestia, el tease. El problema con estos últimos dos es que puede que ni siquiera haya espacio para propiciarlos, pues para que hayan shipping y tease como tales, hay que generar un nivel de expectación mínimo que, me temo, difícilmente surgirá sin haberse producido la afinidad suficiente entre elenco y audiencia. Potencial hay en todos los miembros del cast para producir la antes citada afinidad, pero Relife falla en dos aspectos cruciales para desenterrar la trivialidad por la que a la larga se hace característica. El primero, sin duda, es la cortedad del trabajo, pues este cuenta con apenas 13 episodios, incluyendo un extremadamente innecesario recopilatorio, dando el anime cabida para producir el doble de lo que se produjo, si no es que aún más. Algo así como lo que pasó con Kareshika no Yonoji-yo, que acabó por motivos relacionados a desacuerdos entre Tsuda Masami y Anno Hideaki, pero como creo que al final fue mejor que el anime de Karekano muriera, tomando en cuenta la espantosa y ridícula continuación de su trama en el manga, mejor la dejo hasta ahí. Pero volviéndonos a meter algo a cal, el segundo vendría a ser el hecho de que, ya sea por un afán loable, aunque desacertado por su extrema mesura, de no sobreexplotar el slice of life de los personajes, incluyendo evidentemente sus idilios, Relife es más simple que un vino sin fermento. No esperaba que fulanito se acostara y o tuviera hijos con sutanito o sutanita o con un ser antropomorfo como chorro mil veces ocurre, pero las minucias del supuesto romance que compone el trabajo también son de al tiro aburridas y constantemente muy poco graciosas, tanto que podría jurar que de haberme levantado a servirme comida o ir al baño por 10 minutos mientras veía algún episodio del anime, no me habría perdido de nada relevante, así absolutamente nada.
Sí, yo sé que el romance en Japón es pobre, al punto de no ver en los doramas nipones más que besos de piquito la mayor parte del tiempo, pero tampoco por ello son inexistentes, y aunque no soy dado a promover la explotación en trabajos de ficción, acá no habría caído nada mal un poco de ella. La conducta juvenil mostrada acá, las sospechas, los acercamientos, las confesiones, el conjunto, les soy honesto, acaba por ser emocionalmente a niveles de canción de Enrique y Ana. Incluso el mismo Kaizaki se comporta como un lastimero cherry boy a sus 20 y la Juana de años. Empero, Real Life hace bien en rescatar, en su afán por ser nostálgica, mucho de las costumbres e ideas de las personas que fueron estudiantes durante finales de los 90 y la primera década del 2000, enseñándonos cómo concebían ellos el mundo antaño en Japón, en contraste a cómo lo hacen los jóvenes en la actualidad, proporcionando además un soundtrack lleno de los sentimientos e ideales que marcaron a la gente de esa generación. A mí al menos me gustó mucho escuchar de fondo a artistas como Puffy, TM Revolution o Whiteberry en sendo contraste con smartphones y emojis en redes sociales. Además, Real Life tiene la buena intención de enfatizar, para compensar su enclenque provisión de pasión de juventud, un sentido de la amistad y la lealtad utópicos, que me hacen pensar más en historias shoujo que seinen, pero que a la vez me resulta imposible negar podrían ser efectivos con audiencias más tímidas y verdes en términos de experiencia de vida. Además, la animación y diseño de los personajes son tan coloridos como deben serlo en una serie de escolares, y a veces hasta sobresalen en este departamento, dejando a nuestros sentidos ambientes, vestimentas y actitudes extremadamente positivas, ya sean los personajes estudiantes, deportistas e incluso empleados de medio tiempo que le llevan la contra a la atmósfera laboral nipona. Encontrarán pues en Real Life un relato que, pese a su por demás tímido y descartable acercamiento a la juventud de nuestros días en Japón, no es por ello desagradable. Decepcionante tal vez, en especial tomando en cuenta la seriedad de algunos de los temas a abordar en su agenda, como el acoso y el abuso de autoridad laborales en las compañías niponas y por supuesto el índice de suicidios relacionados a este, pero sin fallar estrepitosamente experimentando con situaciones y arcos por demás controversiales que no llegan a nada, como el enfurecedor caso de la desgracia que ahora conocemos como Gangsta. Parte 2. White Album pertenece a la interminable línea de visual novels hechas anime, más conocidas por su desmedido erotismo y remedo de romance, pero siendo la ama y señora de estas, gracias al cinismo narrativo con el que fue dotado su ora solapadamente alfa, ora plañideramente beta protagonista Fuji Toya. Y no crean que todo eso que les acabo de contar se traduce en es un personaje tridimensional, porque no he dicho eso. La historia se desarrolla curiosamente en la década de los 80s, pero a diferencia de series como Bokura Dakegai Naimachi, lejos de ser un thriller de corte fantástico, White Album explora el mundo de la farándula y más específicamente el de las idols en la metrópoli nipona de entonces, teniendo como telón de fondo un revoltijo de amores de juventud, traumas de niñez, la explotación laboral en la industria discográfica nipona, crímenes pasionales porque los erogues, es decir, visual novels deben a huevo tenerlos, intereses sentimentales de todas las edades, personalidades y aspectos físicos. Hasta ahora todo suena bien, y por eso me entusiasmé y monté en el tren de la premisa de la serie, en especial tomando en cuenta su aceptable número de episodios para poder trabajarla, solo para descubrir a la larga que más que pasionalmente explotativa, y además para mi estupefacción sin ser visualmente explícita, White Album es involuntariamente cómica, con una hipocresía moral que justifica el hecho de que su protagonista puede tener relaciones sexuales casuales con todos, o al menos casi todos, los objetos de su afecto, sin sufrir las consecuencias de un bad ending, como le sucedió a Ito Makoto en School Days, porque, Fuji Toya es, en contraste, una buena persona. Tonikaku, White Album es un recuento de los encuentros y desencuentros de Toya con las mujeres en su vida, poniendo en vitrina a dos chicas en particular, Morikawa Yuki, quien ha sido la novia de Fuji desde la prepa, y Ogatarina, una joven idol consagrada con la que Yuki llega a formar equipo como joven talento musical. El resto de las féminas de este cast, tómenme la palabra, son prácticamente un cero a la izquierda. Pero de hecho muchas subtramas ligadas a ellas lo son también, así que vale gorro.
El punto es que, independientemente de que Fujii-kun sea un hombre que sufre mucho y hace sufrir mucho a las mujeres a su alrededor, incluyendo, sin exagerar, a una empleada universitaria que ni personaje secundario es, esta cosa se desarrolla en la industria discográfica del Japón de los 80s y, consecuentemente, tendrá pausas musicales de las cuales no tengo ninguna queja, a decir verdad. Si hay algo para lo que White Album es buena, eso es para deleitar con su soundtrack, el cual cuenta con piezas un tanto anacrónicas en su composición, dado su espíritu y musicalización modernos, pero a la vez rescatando la simplicidad bonachona de las canciones de entonces, y eso, por breves instantes, nos hace olvidar que al parar la música, volveremos a meternos en un berenjenal en el que Fujii es una pobre, entre comillas, víctima de las circunstancias al conseguir acostarse con todas. Menos irónicamente, la que es su nuevo oficial, Yuki. Lo que me recuerda, si bien esto último es un indicador de la por demás abombada y patética persona de Yuki, no solo como novia, sino como mujer, el cast femenino de White Album en general es merecedor de poca o ninguna simpatía, destacando todos sus miembros exceso de petulancia, laconismo, encaprichamiento, prejuicio y simple y llana ninfomanía, por mencionar 5 de un sinfín de defectos, y al contrario de otras visual novels hechas anime, las damas acá producen principalmente indiferencia en su audiencia. Y no, antes de que me lo pregunten, no es que el trabajo sea de temática madura o el hecho de que Fujii comparta el hecho con más de uno de los personajes lo que me saca de onda, no, sino más bien la desfachatez de hacernos creer que es posible tener una conducta así de casquivana en la vida real sin que esa tenga consecuencias y o deje heridas, despertando más bien simpatía y comprensión cuasi maternales de parte de los intereses sentimentales de la historia. ¡Qué poca madre de veras! Si Aquaplus o en todo caso Leaf, desarrollador del juego, iba a ser así de desfachatado, para eso mejor haber hecho un hentai, ¿no creen? Y sí, de nuevo, como con Real Life, White Album también tiene una premisa interesante que, quieras o no, mantuvo en mí el deseo de ver cómo terminaba la cosa, lo cual en sí mismo es un gran logro conmigo si comparamos este anime con otros que jamás terminé a causa de su horripilancia narrativa, como Gate o Mahoka. Pero también debo admitir que dicha determinación requirió de cierto tiempo y esfuerzo de mi parte. Finalmente, la premisa de White Album y los giros que a veces toma atraen al principio y saben mantener la atención de la audiencia justo cuando ésta se creía perdida, empleando detalles que, lo admito, no se veían venir. No obstante, cuando la estructura es estéticamente atractiva y ambiciosa, pero los rematches, que en este caso vendrían a ser los dilemas y relaciones individuales de los personajes, resultan ser marca pajarito, a lo más que se puede aspirar es un 5. Apenas encima de lo realmente atroz en la industria de la animación japonesa de nuestros días. En conclusión, si de ofrecer se trata, tanto Real Life como White Album cuentan con eso, sea lo que sea, para interesar e intrigar, ya sea que anden ustedes buscando un concepto sencillo o uno complejo del romance en distintas épocas y o contextos. El problema es aquello en lo que ambas coinciden, la decepción. La una lo hace por timorata y la otra por ser tan abiertamente desvergonzada y ambigua en el desarrollo de sus personajes bajo la guisa de ser sentimentalmente compleja. Sin embargo, acá Real Life saldría mejor parada, principalmente por no esforzarse de manera innecesaria en presentar más de lo que puede en 13 miserables episodios. A White Album se le da el espacio suficiente para trabajar con lo que tiene, dejando tras de sí cabos sueltos y una moraleja que se debate entre lo raquítico y lo inexistente. Bueno pues, eso es todo amiguitos, nos vemos a la próxima. ¡Chane!